Vamos a golpear aquí. Sí. Ya. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, esta sesión ha sido convocada para iniciar el estudio de la partida 03 correspondiente al Poder Judicial. El presupuesto de este año del Poder Judicial alcanza la suma de 746.851.693. Eso es lo que supone un incremento porcentual de un 1,4% si se le compara con el presupuesto vigente. En cuanto a la estructura de la partida que sus señorías van a estudiar, esta se divide en el capítulo 01, programa 01, Poder Judicial, el capítulo 01, programa 02, Unidades de Apoyo a Tribunales, el capítulo 03, programa 01, que corresponde a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y finalmente el capítulo 04, programa 01, relativo a la Academia Judicial. Sus señorías tienen en sus carpetas a su disposición la partida correspondiente a este poder del Estado, la información entregada por la Dirección de Presupuestos que detalla en cada capítulo sus ingresos, gastos y glosas, y también tienen a su disposición los documentos elaborados por la Oficina de Asesoría Presupuestaria del Senado. Eso, señor presidente, ustedes también tienen en la tabla del día de hoy los invitados que concurren a esta sesión, presidente. Muchas gracias, secretario. Saludar a las senadoras y diputados presentes, también al presidente de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco, a la ministra Gloria Anasevich, a Adelita Rabanales y no vino. Y a todos quienes los acompañan el día de hoy, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la directora suplente, la señora Adriana Olmo, el jefe de finanzas, don Antonio Rojas, el jefe de informática, señor Mauricio Rodríguez, el jefe de infraestructura, señor Jorge Ponce, el contralor interno, señor Humberto Canesa. Además de la academia, el director, don Juan Enrique Vargas, y el coordinador de Administración y Finanzas, don Giovanni Godoy. Y también de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la jefa del sector del Ministerio Político y Poder Autónomo, la señora Mabel Barrales, y la analista del mismo sector, la señora Marcela Lago. A todos ustedes, muy buenas tardes. Presidente, un gusto tenerlo acá nuevamente para conocer el presupuesto 2025, la propuesta de presupuesto que ustedes hacen. Así que para no entrar más en preámbulo, le voy a dar la palabra y usted va viendo quién de sus jefes de divisiones van desarrollando el tema. Así que muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Está estructurado esto con la exposición que va a hacer la directora suplente, señora Andreina Olmo, y después probablemente algunos de los jefes de la sección. Tiene la palabra, señora Andreina. Buenas tardes. ¿Tenemos la presentación? Me falta la conexión que está haciendo. Ahí están haciendo la conexión. Tiene que ser por Zoom. ¿También la presentación o no? Se recibió, se está imprimiendo. Se está imprimiendo la presentación del Poder Judicial, porque nos llegó por correo, hace breves minutos, y están con un problema técnico para poder ingresar al Zoom, y por eso no podemos proyectar. Pero mientras tanto estamos esperando que llegue pronto esa presentación por escrito. Sí, es que lo vamos a hacer. Sí, se lo hacemos llegar, diputado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, voy a hacer la presentación mientras la podemos proyectar. Como lámina introductoria, nosotros pusimos la planificación estratégica del Poder Judicial, que es la que está vigente desde el 2021 al 2025, y ahí se establecen los principales ejes para los objetivos del Poder Judicial durante ese periodo. Entonces, el primer eje es impacto en la sociedad, el segundo, gestión de personas, el tercero es modernización y el cuarto son las relaciones interinstitucionales. Eso es lo que le da el marco a la gestión del Poder Judicial y al presupuesto elaborado para el 2025.
Sin perjuicio de eso, se identificaron nudos críticos a los cuales se le pusieron más énfasis en el proceso de formulación presupuestaria como una forma de atacar particularmente esos problemas a través de la asignación de mayores recursos. Respecto de los nudos críticos, en la segunda... respecto a los nudos críticos identificados respecto de tribunales, está las leyes promulgadas sin financiamiento, el aumento sostenido en los ingresos, también los escritos que se generan en los tribunales y como consecuencia de ello un aumento en la carga de trabajo que deben enfrentar los funcionarios de los tribunales. También una mayor complejidad de los delitos que afecta principalmente a los tribunales orales en lo penal, una nula actualización en la planta de jueces y un incremento sostenido de la población. Entonces, finalmente eso hace, esta suma de situaciones hace que exista cada vez más presión respecto de los requerimientos que tienen los funcionarios que trabajan en tribunales y las causas que deben tramitar. Para dar mayor detalle de esto, acá tenemos los aumentos en los ingresos, donde principalmente han crecido en los juzgados de familia, pero también en materia laboral, y los escritos que tienen un alza más bien sostenida en todas las materias. Y eso es lo que genera el movimiento administrativo dentro de los tribunales. Adicionalmente, como habíamos indicado, la dotación de jueces no ha cambiado durante los últimos años. Más bien, durante el último periodo de 23 años ha crecido solo un 8% en relación a un incremento muy superior que ha tenido la población de aproximadamente un 20%. Y además están las leyes sin financiamiento que afectan, durante los últimos periodos han ido afectando a las distintas materias y en el último periodo se ha visto más concentrado en los juzgados de familia, pero también anteriormente ha afectado a la materia penal. Posteriormente, esta ya la había mostrado, y luego tenemos énfasis presupuestarios que nosotros identificamos en materias que tienen que ver más con la administración y el soporte que debe entregarse a los tribunales, y ahí se puso énfasis en el fortalecimiento de la seguridad, que es un tema cada vez más importante para los funcionarios que trabajan en tribunales, y desde esa perspectiva se ha trabajado en tres áreas: la seguridad de la infraestructura, de las personas y la ciberseguridad. En ese contexto, la formulación presupuestaria consideraba solicitudes de recursos adicionales para la Oficina de Seguridad del Poder Judicial, que actualmente no existe una unidad especializada en ello, y el fortalecimiento del servicio de guardia, principalmente pensando en el incremento del costo de los guardias, pero también de la cantidad de guardias que algunos tribunales están pidiendo fortalecer. Adicionalmente, tenemos como un punto crítico recuperar el equilibrio presupuestario operacional del subtítulo 22, dado que producto de los diferenciales entre el IPC y el reajuste asignado al presupuesto se ha generado una brecha que genera un déficit operacional en ese subtítulo y que en parte se resuelve con este presupuesto que se está presentando. Y el último punto tiene que ver con aspectos de renovación de mobiliario, de equipamiento, principalmente de clima en los tribunales, y de equipos informáticos y de comunicaciones que han llegado a su obsolescencia. Bueno, ahí está lo que yo comentaba del subtítulo 22. Y ahora entrando de lleno en el presupuesto, en esta lámina se puede ver el presupuesto vigente del año 2024, que incluye las diferencias de reajuste y las leyes especiales, la petición del servicio, que es mucho más alta de lo que finalmente se autorizó. Entonces, lo que actualmente tenemos son 736.000 millones y lo que se autoriza son 746.000 millones, que implica un crecimiento, como ya se dijo, de un 1,4%.
Ahí, en esta lámina, podemos destacar en la parte de los ingresos que se aumenta significativamente la participación de los otros ingresos corrientes que tiene que generar el Poder Judicial durante el año 2025. Como se puede ver, este año la meta eran 14.000 millones y el próximo año van a ser 32.000, con un incremento de 18.000 millones, para colaborar en el aumento del presupuesto. Estos ingresos se obtienen principalmente de los intereses de las cuentas corrientes jurisdiccionales que maneja el Poder Judicial. En lo que tiene que ver con los gastos, el incremento porcentual más alto corresponde a adquisición de activos no financieros, que principalmente, pero el monto más alto en términos de lo significativo son los 5.000 millones que está creciendo el subtítulo 22 y que busca de alguna manera avanzar en el déficit operacional que antes se había indicado. Entonces ahí tiene un crecimiento de un 5,5%. Y también hay un crecimiento en las transferencias corrientes de 466 millones, que la mayoría de ello corresponde a un incremento de la Academia Judicial. En la siguiente lámina podemos ver cómo se ha comportado el presupuesto del Poder Judicial durante los últimos años, con todo en base de pesos del 2025, que considera un inflactor del 4,2, que es el que considera este proyecto de presupuesto. Entonces ahí se puede observar en el subtítulo 22 que durante el año 2021 y hasta el 2024 el monto estaba prácticamente igualado en 91.000 millones, que de ahí fue donde poco a poco se fue generando el déficit, y ahora se incrementa en términos reales a 96.000 millones. En el resto de los subtítulos se ve un crecimiento en términos del subtítulo 21, principalmente, que es el más importante. Y en términos del total de gastos, se observa cómo ya durante el 2024 y el 2025 el presupuesto empieza a crecer respecto del 2020, porque los años intermedios estuvo más bien a la baja por las razones de la pandemia. La ejecución presupuestaria de los años anteriores ha estado cercana al 99% y al mes de septiembre de este año es del 75,74%. En esta lámina se muestran los datos que ya habíamos visto respecto del presupuesto vigente con el proyecto de ley de presupuesto, pero ya abierto por cada uno de los capítulos que considera la partida del Poder Judicial. Ahora viene la explicación respecto del presupuesto de la Academia Judicial. Entonces, presidente, si lo autoriza, ¿le puedo ceder la palabra al director de la Academia? Sí, efectivamente. Director tiene la palabra. Muchas gracias, con la venia del señor presidente y saludando a senadoras, senadores, diputada, diputado presente. Voy a exponer brevemente el presupuesto de la Academia Judicial, comenzando por lo que corresponde al programa de formación de futuros jueces. Como se ha indicado, hay una necesidad muy acuciante del Poder Judicial de jueces y hay algunos proyectos de ley que ya contemplan el aumento de dotación en algunas materias específicas. Concretamente está en tramitación uno que crea jueces de ejecución penal, hay otro en tramitación que aumenta la dotación de jueces de familia y hay una iniciativa avanzada que se ha anunciado para aumentar los jueces laborales. Hasta el momento, los que son proyectos, el de laborales todavía no es proyecto, pero esos proyectos se presentaron con informe financiero, lo que costaría estos jueces una vez que ocupen su cargo, pero no hay un informe financiero sobre el costo de formar esos jueces, que es la tarea que nos corresponde a nosotros, y por lo tanto, asumiendo que esto probablemente se vaya a concretar, estamos preocupados por aumentar la cantidad de jueces que la Academia entrega. Y a esta necesidad de jueces titulares que se vendría a futuro se une la que es más inmediata y acuciante, que son jueces suplentes. Hoy en día los cargos de jueces suplentes son satisfechos en primero término por jueces del mismo escalafón primario, pero de no haberlo con egresados de la Academia Judicial.
y de no haber egresados de la Academia Judicial suficiente para esto, se acude a empleados, abogados habilitados. Opción esta última que a nosotros nos parece que es una opción realmente que debiera ser de última ratio y por lo tanto hay una demanda muy importante porque hayan más egresados de la Academia Judicial disponibles para realizar estas suplencias. Actualmente hay 78 egresados pendientes de una titularidad, que son los que están haciendo suplencias, pero como digo, esto no satisface las necesidades íntegras del Poder Judicial y por lo tanto esto es lo que motivó a aumentar la cantidad de programas de formación que la Academia ejecuta anualmente, y esto ha ido aumentando en los últimos años paulatina, pero sostenidamente. Si el año pasado hicimos 3, bueno, antes era 1, después cambió a 2, después a 3 el año pasado, y el próximo año, como viene la ley de presupuesto, y es lo que explica el aumento del presupuesto de la Academia Judicial, este ítem programa de formación aumenta más de un 50%, es porque haríamos 4 programas, y además se concentra el grueso de la ejecución de varios de ellos, y por eso es que el aumento es el más significativo. Este es el rubro que se ve directamente afectado por el presupuesto. Esto no quiere decir que no hayan aumentado las demandas de otras actividades de la Academia, de hecho, en perfeccionamiento, y aquí se muestra, en último tiempo se han dictado numerosas leyes que requieren de esfuerzos particulares de capacitación muy significativo en el área de familia, muy significativo en el área penal, pero bueno, también en otras dimensiones, ahí probablemente donde más se han concentrado, y además todavía estamos haciendo campañas masivas de capacitación, por así decirlo, las que son obligatorias, que están de la mano de la implementación de la ley de entrevistas videograbadas, que eso ya está en su fase final, pero muy fuerte todavía en responsabilidad penal de adolescentes, y en insolvencia y reemprendimiento, que hubo unas modificaciones muy sustantivas de la ley, y todas estas leyes requieren que los jueces estén, las mismas leyes lo requieren, estén especializados para poder ejecutarla. Y además, y esto fue por sugerencia de la misma Corte Suprema, estamos haciendo un curso obligatorio sobre violencia contra la mujer, que luego también empalma con la ley que se dictó sobre la materia, así que conversa. Todo esto significa que estamos aumentando nuestros cursos de perfeccionamiento. Nosotros seguimos impartiendo cursos de perfeccionamiento tanto en línea como presenciales. Aproximadamente 2/3 son en línea, 1/3 presencial. Vamos a hacer más cursos el próximo año sin mayor presupuesto. Más bien incluso disminuye un poco, pero vamos a ajustar nuestros recursos y aquí no está aumentando el presupuesto. En definitiva, si tuviera que resumir, como les decía, vamos a terminar de ejecutar 2 proyectos, 2 programas de formación, vamos a desarrollar otros 3, vamos a seleccionar para otros 2 para el próximo año, porque el proceso es largo. Vamos a hacer los cursos de perfeccionamiento que acabo de mencionar, incluyendo las campañas por las leyes que implican capacitación obligatoria. Vamos a seguir con el programa de habilitación de ministros y ministras de Corte, que se hace 1 al año. Vamos a mantener el ritmo de actividades de extensión, que es una línea que nació junto con la pandemia, pero que se ha consolidado, y hoy día la Academia hace aproximadamente entre 2 y 3 seminarios al mes, con mucho público, y además publicamos muchos textos y nos hemos convertido en un instrumento de apoyo que va más allá de la pura capacitación del curso anual como era anteriormente. Y tenemos también algunas necesidades institucionales. Estamos con un nuevo edificio. Ese nuevo edificio nos significó ahorrarnos de pagar arriendo. Ingenuamente pensamos que eso no iba a significar que no iba a liberar recursos, pero no ha sido así. Los costos de administración son superiores incluso a los que teníamos antes. Así que ese es muy resumidamente nuestra ley de presupuestos. Como ustedes pueden ver, el presupuesto global de la Academia crece prácticamente un 10%, pero se explica ese crecimiento íntegramente casi, porque es muy marginal en otros rubros, por lo que se señalaba del programa de formación, lo que implica que en el rubro de transferencias corrientes, que es donde están las actividades propiamente tales, el crecimiento sea del 16,6%, pero en personal crece un 1% y en bienes y servicios un 3,4%. Ese es el contexto.
En una lámina final simplemente incorporamos los números asociados a nuestros destinatarios para dar cuenta un poco del volumen de gente que estamos capacitando en nuestras distintas actividades. Nosotros cubrimos un poder judicial de más de 11.000 personas, pero también a través de actividades de extensión llegamos incluso a otros componentes de la comunidad legal, no solo del mundo propiamente judicial. Eso es cuanto tendría que señalar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Enrique. Según yo, viene la corporación administrativa. No sé quién va a exponer ahí. Ok. Tiene la palabra. Muchas gracias. Volviendo al presupuesto, ya solo considerando el Poder Judicial y la Corporación Administrativa, los números ahí se ajustan sacando lo que corresponde a la academia, que ya fue explicado, y se puede ver a nivel de ingresos, como ya dije, el aumento en la cantidad de ingresos corrientes que se consideran como ingreso para base de, de financiar este presupuesto, y también el incremento en la exigencia de saldo inicial de caja para también el financiamiento del presupuesto, y a nivel de gasto sigue siendo más representativo en términos de número el aumento en el subtítulo 22, y a nivel porcentual la adquisición de activos no financieros, que vamos a explicar a qué corresponde más adelante. En el gasto del personal el incremento es de un 0,7%. Ese es el monto más grande del Poder Judicial, pero representativamente, o sea, en términos del crecimiento, es de los que crece menos porcentualmente. Luego en la siguiente lámina se muestran estos mismos datos abiertos, donde el subtítulo 21 está presente en el Poder Judicial y las unidades de apoyo, y la corporación tiene los demás ítems que vamos a pasar a explicar. Respecto de las necesidades no financiadas, esta lámina muestra un resumen de las peticiones que se hicieron en la formulación presupuestaria como un monto solicitado para operar, y las diferencias que tiene con lo que se está autorizando o considerando en el proyecto de ley. Entonces, en gasto en personal hay 23.000 millones que no se dan, pero hay un monto importante en el Tesoro Público que de alguna manera compensa esa situación, como lo voy a pasar a explicar. En el ítem de bienes y servicios, si bien se ha dicho que se incrementa, se mantiene un déficit o una proyección de déficit cercano a 8.000 millones, producto de incrementos en el valor de servicios como el aseo, como los guardias, producto de la renovación de los contratos, el aumento del sueldo mínimo, y también por efectos de los diferenciales en la inflación en relación al reajuste aplicado al presupuesto. Y en el subtítulo 29 de activos no financieros destaca que el monto asignado para vehículos es bastante menor respecto del inicialmente solicitado, por lo tanto no se está considerando la renovación de la flota de automóviles, y luego hay otros puntos donde es menor el monto que se está dando en el presupuesto, pero totalmente ajustable respecto de la planificación para el próximo año, excepto en lo que tiene que ver con equipamiento informático, donde hay un diferencial de 1.700 millones aproximadamente, que corresponde a la renovación de un equipo que es bastante crítico para la operación. Entonces, a nivel de cada uno de los subtítulos, vamos a pasar a explicar lo que se nos entregó en relación a lo que se pidió. Este es el resumen de lo que pidió el Poder Judicial en la formulación del subtítulo 21, donde se solicitaban como proyectos críticos o con mayor relevancia de financiamiento, los que aquí aparecen detallados, y un monto que es bastante alto, que incluye una serie de proyectos adicionales, pero que no tenían prioridad, por lo menos en la formulación, que eso correspondía a 37.000 millones. De lo que se estaba pidiendo, los proyectos más importantes son la Secretaría de Técnica de la Infancia y Adolescencia, que se pedía crear en la Corte Suprema, apoyo para la implementación de la ley de compra, que a partir de diciembre de este año el Poder Judicial está obligado a aplicar la ley de compras
sin perjuicio de que voluntariamente se había adscrito hace más de 10 años. También destaca una petición de recursos para el plan de la colaboración del Poder Judicial en el plan de búsqueda en materias de derechos humanos y apoyos para los juzgados de familia, que era el monto más alto por 20.000 millones para la implementación del apoyo en la implementación de las leyes que están actualmente implementándose. Respecto de eso, se obtuvo recursos para parte del apoyo de la ley de responsabilidad parental, en el que había una petición de 1.190 millones, se autorizaron 620 que corresponde a la totalidad de funcionarios que se solicitaban, pero por un periodo de 6 meses. Luego se otorgaron recursos para la creación de la Oficina de Seguridad del Poder Judicial y eso va a permitir avanzar en la contratación de personas para fortalecer el área de seguridad de la infraestructura y de las personas, considerando que este año se invirtieron recursos en lo relativo a ciberseguridad. El monto asignado es un poco menor al solicitado, pero está dentro de lo que permite poder avanzar en este proyecto. En lo que tiene que ver con el proyecto de búsqueda y digitalización de causas de derechos humanos, se asignan los recursos completos solicitados para el próximo año para poder avanzar en este proyecto, tanto para la contratación de las personas como para avanzar en el proceso de digitalización a través de la contratación de una empresa especializada. Entonces, conforme a eso, con lo que no se obtuvo financiamiento fue para de los proyectos más relevantes de la implementación de la ley de compra, de la Secretaría de la Infancia y la Adolescencia y el apoyo de mayor cantidad de recursos para los juzgados de familia. Pero, como ya adelanté, el Tesoro Público considera, en el subtítulo 21, mantener el financiamiento para el programa de rezago de causas judiciales, que este es un proyecto que se implementó para poder avanzar en la tramitación o retomar la tramitación de las causas que quedaron rezagadas producto de la pandemia. En algunos casos por leyes que establecieron suspensión de algunos trámites y en otros casos por la imposibilidad de poder hacer todas las audiencias y los juicios de manera telemática. Entonces, este proyecto tiene un presupuesto de continuidad para el próximo año, entonces va a poder permitir mantener los apoyos a los tribunales que actualmente están más sobrecargados en materias de familia y principalmente en materias laborales. Estos apoyos son principalmente a través de la aplicación del artículo 101 del Código Orgánico, que permite destinar jueces de un tribunal a otro y con eso poder aumentar su capacidad de poder atender las causas y las audiencias, y por la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, que permite en tribunales que tienen un juez y un secretario, que el secretario pase a ser juez y con eso tener 2 jueces en esos tribunales y también aumentar su capacidad. Entonces, el monto considerado para el próximo año en este proyecto son 17.000 millones y por eso digo que de alguna manera permite mantener y compensar lo que no se entregó en la solicitud del presupuesto propio del Poder Judicial. Lo que tiene que ver con el subtítulo 24. En el subtítulo 24, en realidad es un presupuesto de continuidad para hacer la transferencia del pago del Centro de Justicia. También considera un monto de continuidad para becas de perfeccionamiento y pago de membresías en organismos internacionales, que es un monto bastante reducido. Y en el subtítulo 22, acá se muestra cómo se distribuye el gasto en este subtítulo, donde se puede observar que los ítems que tienen mayor representatividad son servicio de vigilancia, servicio de aseo, que tiene un componente alto de personas que se
contratan a través de empresas externas y que sus sueldos han ido incrementándose, y gasto en electricidad, que han aumentado las tarifas eléctricas, entonces también tiene un impacto en la cantidad de recursos que se van a comprometer el 2025 en el funcionamiento operacional. Entonces, en ese contexto tenemos, como ya había dicho, una diferencia de casi 8.000 millones, en parte por la diferencial de reajuste, que ahí se observa como la variación del IPC durante los últimos años ha sido mayor que el inflactor del presupuesto. Y en segunda medida, los incrementos que se estiman en electricidad, que va a ser el más alto, producto del incremento de las tarifas eléctricas, y la estimación de lo que podrían subir los servicios de guardia, porque este año, o sea, el 2025 corresponde a hacer la renovación de los contratos de guardia. Esas son las principales explicaciones del subtítulo 22 en términos de esta diferencia operacional que se produce, y sí destacar que el proyecto de presupuesto considera recursos para la organización del Consejo de la IASAG, que es un congreso que se va a realizar en abril del 2025 en la ciudad de Santiago, y se otorgan 194 millones para su realización el próximo año. En el subtítulo 23, la ley 21.647 prorrogó la vigencia del incentivo al retiro para el 2025, y conforme a los cupos que hoy día están disponibles, podrían asignarse durante el próximo año hasta 629 cupos, pero el monto que está considerando el presupuesto es bastante menor en relación a que habitualmente se ajusta el monto del presupuesto conforme las personas que finalmente se acogen a este beneficio, y eso está respaldado por un informe financiero de la misma ley del incentivo al retiro. Por lo tanto, así se ha hecho durante su vigencia. En el subtítulo 29 tenemos lo que ya indiqué: no existe autorización para la compra de los vehículos, que en el caso del Poder Judicial tienen en promedio 11 años, y el proyecto considera solo la compra de un camión y un furgón que se estaban pidiendo, que son vehículos de trabajo para las administraciones zonales. En mobiliario se asigna un presupuesto de 383 millones que lo vamos a utilizar estableciendo prioridades para poder llegar a ese monto. En equipos informáticos, como ya había adelantado, si bien nos dieron un monto de presupuesto de 1.672 millones para el próximo año, no se están financiando dos equipos importantes que corresponden a 1.700 millones, si pueden dar una... Y que corresponde, el de mayor relevancia para el Poder Judicial es la renovación del core de comunicaciones del data center, porque es un equipo que está obsoleto y ya no tiene servicio por parte del fabricante, del proveedor. Entonces ahí hay un riesgo operacional más grande al no poder renovar ese equipo. Y por último, en el subtítulo 29, sí considera recursos para el proyecto de creación de un sistema de anonimización, que considera un presupuesto de 312 millones, que es inferior a lo que se había solicitado, pero podemos buscar alguna posibilidad de avanzar de todas maneras durante el año 2025. Respecto del subtítulo 31, presidente, quisiera autorización para dar la palabra al jefe de infraestructura, Jorge Ponce. Muchas gracias, directora. Presidente, senadora, senador, diputada, muy buenas tardes. Sobre el subtítulo 31, en la lámina que tenemos en la pantalla, está lo que solicitamos como proyección para el año 2025 como presupuesto, que era del orden de los 60.000 millones de pesos, en los cuales se distribuía principalmente en la etapa de construcción. En la lámina siguiente está
la aplicación de lo que es la propuesta de ley, que serían los 33.309 millones de pesos, en los cuales nuevamente en la parte de ejecución, que sería construcción, está el mayor porcentaje, que en general siempre se lleva entre el 80 y el 90% del presupuesto. Ahora, sobre este presupuesto, lo que tendríamos como alternativa en la siguiente lámina, los proyectos que se podrían abordar son los que están listados, no voy a entrar en el detalle para no hacerlo extenso. Sin embargo, de esta propuesta, nosotros habíamos planteado que el monto para operar era del orden de los 51.204 millones de pesos, que lo voy a comenzar a explicar un poco más adelante. Sin embargo, con este presupuesto se logra mantener operación y voy a dar los porcentajes un poquito más adelante. En la lámina siguiente está lo que era la estrategia del año 2024, en la cual teníamos una distribución para proyectos en etapa de diseño, conservación del Palacio de Tribunales, viviendas, construcción y proyectos en las distintas jurisdicciones. Dado que el año se apreciaba complejo, se planificó una serie de licitaciones, entre ellas teníamos 9 proyectos para tratar de adjudicar este año por sobre 2.000 millones de pesos y me concentraré en adelante en ese tipo de proyectos, dado la importancia de los montos, y otros 3 proyectos que se publicarían más adelante. En la siguiente lámina tenemos el resultado de las licitaciones. Si nos devolvemos una anterior, por favor. Una más. La 54, por favor. La 54 estaría perfecto. Ah, bueno, perdón, hay una lámina que falta ahí. De las licitaciones que se han hecho a la fecha, hay 5 que están declaradas desiertas. De esas 5 declaradas desiertas, una fue porque el monto excedía, y lo voy a entrar en el detalle un poco más adelante, respecto al presupuesto, así que por lo tanto ya lo revaluamos ante el EDMDS y tenemos el presupuesto para volver a licitar. Hay 2 proyectos que vamos a volver a reevaluar y el proyecto de Mejillones que lo vamos a reformular. Así que con eso en el fondo vamos a abordar los 5 proyectos que ya fueron declarados desiertos. Si nos devolvemos la lámina anterior. Y por último nos quedan las 7 licitaciones que están en este minuto en proceso, que algunas están por aperturar en octubre, otras que tenemos que llevar a la autoridad delegada para ser adjudicada o declarado desierto según el resultado, y algunas que vamos a publicar en el último mes. En la lámina siguiente tenemos un poco en la relación histórica entre las publicaciones y las empresas que han ofertado. Y aquí podemos ver que en los últimos 4 años, del 2021 a la fecha, hemos aumentado el porcentaje de licitaciones. En estos 4 años tenemos el 53% de las licitaciones, pero los oferentes han disminuido, y esto tiene coincidencia con la etapa de la pandemia, que fue el 2020, y tuvimos un 25% de oferentes. Así que por lo tanto, ahí muestra que en el mercado ha tenido algún efecto lo que ha pasado con la pandemia, y se refleja en lo que tenemos acá. Si ahora observamos lo que son las inadmisibilidades, vemos que justamente a partir del 2019, en específico del 2021 en adelante, las inadmisibilidades subieron considerablemente. Ello es porque comenzaron a participar nuevas empresas que antes no participaban en procesos nuestros, y por lo tanto hay una etapa de aprendizaje. Y segundo, da cuenta de una circunstancia que está ocurriendo también en el mercado, y algo que explicaré un poco más adelante. Así que este año 2024 en algo hemos recuperado lo que es la admisibilidad. Si vemos en la lámina siguiente, vamos a poder apreciar que en general las inadmisibilidades se producen por circunstancias propias del oferente. En algunos casos porque no cumple el capital de trabajo, es decir, no cumple con los parámetros que tenemos para la evaluación económica. En otros cae en algunos errores que son menores, como en los profesionales que oferta, o no adjuntar todos los documentos. Eso entre otras variables. Sobre este año, en las licitaciones de construcción, como ya comentaba, tenemos 3 declaraciones que se declararon desiertas sin oferentes, y 2 que se declararon desiertas, una básicamente porque el presupuesto excedía el marco que teníamos presupuestario, y la otra porque los 2 oferentes declararon desiertos, que son los 2 que están mencionados abajo, que dice no adjunta todos los documentos solicitados, o puntaje 0 en los profesionales. Hoy día en la diario La Segunda, la ministra de Obras Públicas manifiesta que también el MOP ha tenido ciertas circunstancias y dificultades para poder adjudicar proyectos de gran envergadura, básicamente por la disponibilidad de empresas constructoras. En la lámina siguiente tenemos algunos de los efectos que hemos tenido producto de hacer algunas mejoras en las bases de las licitaciones de diseño. Teníamos hasta la licitación de San Carlos durante el año 2023 una baja sostenible en la cantidad de oferentes y también declaraciones inadmisibles bastante altas. Sin embargo, con algún ajuste que hicimos, logramos repuntar la cantidad de oferentes y también la cantidad de admisibilidades. Así que con algunos ajustes menores estamos logrando repuntar algunos valores. Respecto a la situación histórica del Departamento de Infraestructura, y en específico sobre el subtítulo 31,
Entre el año 2016 y 2024, para proyectos sobre 2.000 millones de pesos, se ejecutaron 17 contratos, que en total son, en valor del contrato, o sea, no actualizado, 171.000 millones de pesos. De esos 171.000 millones de pesos, en la lámina siguiente podremos ver que hemos terminado con el contratista original con 15 de las empresas constructoras. Solamente 2 de esos proyectos no han sido factibles de terminar con las empresas originales, lo que también produjo efecto en otras instituciones públicas. Esos 2 proyectos, uno tiene que ver con el Centro Judicial de Temuco, centro judicial que no se pudo finalizar debido a la quiebra de la empresa constructora en España, y por lo tanto varias entidades públicas sufrieron esa circunstancia. A la fecha vamos a reevaluar nuevamente el proyecto para obtener un mejor financiamiento y volver a licitar ya por 7ª vez este proyecto. En el caso del Centro Judicial de Chillán, la quiebra de la empresa se produjo también por contratos ajenos a la corporación, pero en este caso, dado el avance del proyecto, sí pudimos realizar contrataciones con los mismos subcontratistas que estaban realizando la obra y con eso se logró finalizar el proyecto. Con respecto a el estándar de definición del diseño que tiene la corporación, en el año 2018 el Consejo Superior, a raíz de que 8 de los 14 proyectos que estaban en curso en ese momento tenían aumentos de contrato por temas técnicos del orden del 18% en promedio, solicitó se revisaran los diseños y se realizaran reconfiguraciones a las bases, lo que también tuvo ciertas definiciones que también tiene efectos sobre los resultados. En cuanto a los resultados técnicos, en la lámina siguiente podemos apreciar que aplicadas estas definiciones, las modificaciones de contrato disminuyeron entre un 5,4, un 1,3 y un 0,1% de aumentos de contrato en proyectos de construcción. Se marca la habilitación de la Academia Judicial porque era un edificio que había que rehabilitar, que era del año 1946, por lo tanto tenía una dificultad mayor. Así que se cumplieron los efectos que solicitó el Consejo Superior. Respecto a las revaluaciones, como en la licitación de la Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el resultado fue muy por sobre el valor que teníamos del marco presupuestario y excedía el 20% que remite la circular del Ministerio de Hacienda que permite hasta un 20% de adjudicación sin tener que reevaluar. El Consejo Superior declaró desierto el proceso y con ello fuimos ante el MDS a solicitar el aumento de presupuesto, que en la lámina siguiente podemos ver que pasamos de 10.795 millones de pesos a 14.148 millones de pesos como presupuesto disponible. Por lo tanto, es mucho más factible que podamos hoy día sí proceder a adjudicar cuando licitemos este proyecto ya a fines de este año. Con respecto a la estrategia del presupuesto del año 2025, tenemos 4 grandes bases. La primera es reevaluar los proyectos ante el MDS para poder reactualizar los valores, sobre todo considerando estas variaciones que se han generado a raíz de la pandemia y que efectivamente estamos viendo muchas de las instituciones públicas. La segunda tiene con justamente revisar algunos aspectos que están generando inadmisibilidades que pueden ser corregidas. Ya hay un nuevo sistema de evaluación financiera, el cual vamos a implementar dentro de las bases y que nos va a permitir con eso evitar la inadmisibilidad. Como tercera parte, tenemos la incorporación de instructivos que ayuden a minorar errores menores y con eso unas cápsulas que nos permitan en el fondo evitar esta falta de a veces, por ejemplo, nos pasó en un proyecto que el oferente estaba inscrito con un RUT, pero los formularios estaban con otro RUT. Entonces, eso son cosas que son básicas, pero se pueden resolver haciendo hincapié en ello. Y por último, como Corporación Administrativa del Poder Judicial, el subtítulo 31 nuestro representa un 1% del presupuesto del MOP, por lo tanto el nivel de conocimiento que tenemos en el mercado es bastante bajo. Así que por lo tanto, como bien plantea el presidente en la exposición anterior, también podemos ser jueces y partes vistos desde terceros y por lo tanto eso puede afectar también la imagen. Así que queremos hacer una campaña comunicacional y de difusión para, dar a conocer nuestros proyectos y poder llegar a una mayor cantidad de públicos y también mostrar un poco los resultados que hemos tenido en el último tiempo. Con todo, y para esto, para cerrar mi parte de la presentación, con el presupuesto, con los contratos que tenemos actualmente vigentes, tenemos ya comprometido el 80,1% del presupuesto. Por lo tanto, al implementar estas mejoras y de adjudicarse la licitación de la construcción de la ICA de Puerto Montt y la del Centro Judicial de Temuco, el presupuesto estaría ejecutado en un 100%. Eso sin considerar los 4 proyectos que estamos revaluando ante el MDS, los otros 8 proyectos que van a estar listos para licitar y además que también va a estar listo para licitar el proyecto de los laborales y cobranza de Santiago, que por su volumen representa prácticamente los 60.000 millones de pesos en este minuto. Por lo tanto,
Incorporadas estas mejoras y todo lo que ya he planteado, si solamente se adjudicase el 20% de todos los proyectos que estarían en licitación, efectivamente llegaríamos a un monto de 51.204 millones de pesos y por eso es que se planteó como un monto estimado a operar para el próximo año. Eso es, presidente, eso es, directora. Muchas gracias. Ministro, si quiere agregar algo más a lo planteado por No, su equipo. Creo que ahora me gustaría escuchar si tiene algunas preguntas que hacer al equipo técnico para que se pudiera, digamos, responder algunas inquietudes. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a las señoras senadoras y diputados. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Saludar al presidente de la Corte, a las ministras que nos acompañan y a todo el personal que también nos ha expuesto. Agradecer las exposiciones. No preguntó si Hacienda tenía que decir algo. ¿Hay alguien de Hacienda acá? Sí, la señora Mabel. La señora Mabel, ya. Presidente, a mí me gustaría que en la página 9 me volvieran a explicar esta alza de ingresos de casi un 50%. ¿De dónde vienen esos ingresos? Cuando uno revisa en una lámina más adelante, está cómo se han comportado a lo largo de los años y siempre estaban entre 14 a 16 mil millones y ahora nos vamos a 32 mil. Entonces, aquí hay una variación de más de 18 mil millones de pesos que quisiera saber, este 127% que aumenta, cómo o por qué se produce. Luego, se decía también que una de las cosas que no habían, que no había accedido el Ejecutivo en este presupuesto era en gastos de personal, pero, y decían del déficit que tienen en distintos jueces y en suplencia, pero sin embargo también en la lámina 13, ¿no es cierto?, de la academia, se dice que hay proyectos que se han aprobado o que están en trámite en que se crean nuevos cargos tanto para jueces de ejecución de penas como de jueces de familia, que es uno de los grandes déficits y que está a puerta de iniciarse, ¿no es cierto?, una mesa judicial que crearía 82 nuevos cargos de jueces laborales. Eso o tienen informe financiero o no podrían seguir adelante. Por lo tanto, esos números de jueces de aprobarse o los que ya están aprobados están con los recursos correspondientes. Ahora, en la misma página, la Academia Judicial dice que existe una intensa demanda por jueces suplentes de parte del Poder Judicial. Yo también quisiera que eso me lo expliquen, porque yo en la reunión pasada, cuando estábamos viendo la ejecución, y yo consulté por qué en regiones no se suplementaba los recursos para suplencia, me dijeron que no había jueces suplentes, que eran titulares o no. Y acá el director de la academia dice que existe una alta demanda de jueces suplentes. Entonces, o yo no entendí o lo entendí mal, me gustaría que me lo aclararan. Porque de existir la posibilidad de jueces suplentes, donde más falta hace, proporcionalmente, por cierto, es en regiones. Luego, en la página 23, ¿no es cierto?, en la partida 03 de también gasto en personal, en que dice que no se les dieron recursos para la implementación de la ley de compra, pero sin embargo dicen que ustedes se han sometido voluntariamente a esta ley por más de 10 años. Entonces, la verdad que tienen que tener funcionarios de sobra con experiencia, la gente o profesionales que 10 años han estado comprando a través de la ley de Chile Compra. Me imagino que no es ahora que es obligatorio, que van a tener que empezar a capacitarse. Yo me imagino que durante estos 10 años ya están los funcionarios, entonces no veo cuál es la necesidad de pedir más recursos para la implementación de una ley que llevan usando 10 años. Luego dice que tampoco le dieron recursos para la Secretaría Técnica de Infancia y Adolescencia. Efectivamente han ido habiendo distintos temas. Me parece, y es una consulta, no sé cómo funciona, pero creo que debiera probablemente racionalizarse estos gastos, porque si usted empieza a crear una secretaría por cada tema, por género
por ética, que hoy día está tan de moda, ¿no es cierto? Aquí dicen por infancia y adolescencia. ¿Por qué no crear una sola secretaría que racionalice los gastos y que pueda dedicarse a todo eso? Son preguntas porque obviamente que yo no soy experta en el tema. Luego quisiera que la academia si me pudiera comparar, no recuerdo el porcentaje de ejecución, pero por lo que veo acá y por lo que usted nos explicó cuando vino a la Comisión de Constitución por el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, y lo que sale acá, siguen existiendo los mismos cursos de formación, pero sí tienen un aumento de 500 y algo millones de pesos, de 948 millones pasan a 1.451. ¿En qué lo van a gastar? ¿Cuáles son los cursos de perfeccionamiento que van a mejorar o si se mantienen los mismos y aumentan los cupos? En fin, quisiera, porque no encuentro la explicación a eso. Presidente, yo creo que me preocupa profundamente el tema de inversión. Se nos dijo muchas veces, más adelante vamos a explicar esto, pero no terminaron explicando nada. Me preocupa el alto índice de inadmisibilidad en las ofertas. Yo creo que cuando uno tiene ese grado de propuestas inadmisibles, uno debiera, y lo conversamos en la reunión pasada, revisarse un poco hacia adentro. O sea, puede haber también una responsabilidad de la corporación en que está subiendo bases incompletas, bases complicadas, bases que dan para mucha interpretación, en definitiva bases no claras. Pero 100% de inadmisibilidad el 2023 y el 2021 me parece una aberración. El 2021 todavía estábamos en pandemia, se entiende. Pero el 2023, que no se haya declarado admisible ninguna propuesta u oferta en los proyectos de construcción, me parece que algo está pasando ahí, ¿no es cierto? No es necesariamente falta de empresas. Falta de empresas tenemos en todo el país, pero ustedes creo que tienen incluso una mayor ventaja que, porque por lo que veo acá, la mayoría de sus inversiones son en grandes ciudades, no en pequeñas ciudades o ciudades más de la zona extrema, o en que la falta de empresa es muy superior. Sus proyectos son importantes y eso significa que también hay un interés en las empresas constructoras. Entonces, si no tienen más oferta, yo creo que sería importante, en mi humilde opinión, revisar un poco las bases, porque creo que ahí puede haber todo un tema. Quisiera saber cómo es el proceso de pago de las empresas, porque hay, lo decía el propio señor que exponía, ¿no es cierto?, que un número de empresas que estaba trabajando con ustedes había quebrado, que eran básicamente las mismas que también estaban trabajando con el Poder Ejecutivo o con el Ministerio de Obras Públicas. Yo quisiera saber cómo es la periodicidad de pago de ustedes, porque muchas de estas quiebras, no digo que en el Poder Judicial porque lo desconozco, pero sí en el Poder Ejecutivo, con la famosa ley de 30 días, ¿no es cierto?, se le exige, y sobre todo para la mediana empresa, pagarle a sus subcontratistas a 30 días. Pero el Estado se demora meses y ha sido el Estado el que lleva muchas veces a quebrar a las empresas por la falta de pago y, en paralelo, la exigencia que la propia legislación le hace a estas personas de pagar a todos sus subcontratistas en 30 días. Entonces, yo quisiera saber si el Poder Judicial tiene esta misma deficiencia que algunas instituciones o servicios del Poder Ejecutivo, o si paga regularmente y si de alguna manera por eso, ¿no es cierto?, son responsables del quiebre de estas empresas. Presidente, eso por el momento, muchas gracias.
una última cosa me gustaría saber, perdón, aquí sí que... decía, ¿no es cierto?, que el dinero solicitado, el presupuesto solicitado para inversión era muy bajo a lo que habían solicitado. Hablaban de 33.000 versus 60.000 que habían solicitado. No recuerdo tampoco, mi memoria está frágil. ¿Qué porcentaje de ejecución llevan? De ejecución, no de proyección, de ejecución en el 2024 en sus proyectos de inversión. Gracias, presidente. Gracias. Presidente, voy a contestar una pregunta que puedo yo responderle porque fue una pregunta que se podían, habían cargos vacantes y que se podían proveer esos cargos con contratas. Pues no se pueden proveer con suplentes porque el cargo está vacante. El suplente está supliendo un cargo que está siendo ejercido por alguien, pero en ese momento no lo puede desempeñar. Entonces, claro, no se puede nombrar por contrata porque los cargos de jueces tienen que estar establecidos en la ley. Entonces, para eso, para proveer ese cargo de contrata se requiere que se abra un concurso, que se presenten interesados. Y las zonas alejadas, que usted se refería al norte, simplemente no hay interesados porque en realidad es muy caro para ellos llegar a ese lugar. Y para los efectos de suplencia efectivamente faltan porque los jueces, las juezas no están asistiendo, no están en condiciones de asistir porque están con feriados, están licencias médicas, y ahí sí que necesitamos suplentes, pero para esos efectos se requieren jueces. Si no hay jueces dispuestos a proveer ese cargo, si hay jueces hay que proveer además el cargo de dónde viene ese juez. Y si no, hay que recurrir a los egresados de la academia que tampoco están dispuestos a irse a los lugares más alejados porque en realidad no les conviene. Y si no, se recurre a los abogados habilitados, que son funcionarios habilitados del Poder Judicial y que para ese efecto la Academia Judicial tiene que necesariamente capacitarlo. Ese es el problema. Presidente, por su intermedio a la ministra, efectivamente puede que yo tenga ese error conceptual porque en la administración pública, ¿no es cierto?, la suplencia es para el cargo vacante o el ausente superior o el titular ausente a superior a 30 días. Usted me dice, claro, aquí un cargo vacante, para que esté vacante existe el cargo, pero nunca se ha llamado a concurso. Y entiendo por lo que usted me dice entonces que mientras no se ha llamado a concurso, mientras no haya sido... Se puede hacer un interinato, no, hay que hacer terna y para eso se requiere terna lo mismo. Y se requiere interesado. Claro, Bien. y va al ministerio. Muchas gracias, me queda claro. Gracias, ministra. ¿Puedo contestar yo? Sí, ministra. Contexto general, porque son hartas, pero creo que hay algunas que son más técnicas. Yo solo como contexto creo que lo pueden contestar quienes nos acompañan, pero en el tema de la inversión que señala la senadora, el alto índice de inadmisibilidades fue percibido, este Consejo asumió este año. Y este año, este Consejo ha pretendido y ha tratado de que sea solo por licitaciones públicas. Y mirando eso nos dimos cuenta de que efectivamente las bases tenían inadmisibilidades que hacían muchas veces que las empresas no llegaran. Y de hecho hoy día todavía recibimos el caso de Puerto Montt, por ejemplo, llegó solo una empresa por menos, entonces finalmente se termina en una asignación directa que se ve mal y que no queremos nosotros estar en esa posición. Por eso hemos declarado, y por eso la ejecución a veces pudiera estar por debajo, porque hemos sido muy estrictos en que dar la mayor cantidad de competencia, pero entendiendo que nuestras bases son malas, estamos licitando la revisión de las bases y también trabajando internamente. Pero eso a partir de este Consejo, y entonces todavía tenemos reminiscencias de cuestiones que no se habían hecho al interior de la corporación antes, y ese es como el panorama. O sea, a partir de este año lo que hemos propendido es que a todo sea licitación pública, excepcionalmente, muy excepcionalmente. Yo creo que la otra vez veíamos que el trato directo es muy excepcional, pero es un cambio, ha sido un cambio de criterio. Y las bases se están revisando, pero también las estamos licitando, entonces no las hemos podido hacer. Entiendo que está en la licitación, no sé en qué periodo va y por eso lo dejo, pero ya está licitado el hecho de que pesquisamos ese problema, o sea, lo levantamos y nos hicimos cargo de él de la manera que podíamos hacernos cargo. Perdón, y la prueba está que la barra muestra que si el año 2023
que era un año que nosotros no estábamos a cargo del Consejo Directivo, digamos, aparece un 100% de inadmisibilidad. Pero ahora esto cuesta tiempo revertirlo, porque no es una cuestión de, digamos, que se pueda revertir de inmediato. Pero la política, como dije la otra vez, fue una política, no vamos a ejecutar el 100% si a costa de hacerlo por trato directo. No vamos a hacer eso. Vamos a ser cuidadosos con los recursos públicos y vamos a licitar públicamente. ¿Hay problemas en las bases? Los vamos a estudiar. Llamamos entonces estamos estudiando las bases y además teníamos una propuesta para que contratar un experto para que muchas que se caían en esas bases puedan. Se hablaba también que nosotros a lo mejor eran problemas en las bases. También muchos no querían con nosotros estar y eso nos dimos cuenta de inmediato. Cuando nosotros llegamos, de inmediato nos dimos cuenta que algo estaba pasando mal. No podía ser que nosotros nos abandonaran alguna empresa a la mitad del camino y tener que buscar a otro. Eso no era normal. Nos dimos cuenta de eso, que llegaban pocos oferentes y las que llegaban quedaban fuera las bases. O sea, algo raro estaba pasando. Y por lo tanto detectamos eso y de inmediato hemos hecho este cambio. Yo creo que eso se ha notado la barra en este momento no percibe porque llevamos desde marzo este nuevo consejo en adelante, pero yo creo que al final del año se va a revertir y va a ser más el azul que el rojo que había ahí en esa barra, porque la política es esa, intentar, digamos, hacerlo lo mejor posible. Y hemos tomado todos los recaudos para que no malgastar nada de plata del erario fiscal. Así que eso por lo menos como política general, desde que yo llegué ahí al consejo y ser presidente del consejo directivo, lo primero que dijimos es esto: trato directo, solo casos excepcionalísimos. Todo lo demás, licitación pública. Aunque no ejecutemos el 100%, vamos a ejecutarlo, pero dormir tranquilo. Eso sí que es muy claro en ese aspecto. Lo demás son muchas interrogantes que se repartirán, me imagino, el equipo técnico en que le puedan contestar. Adelante. Gracias, presidente. Con respecto a lo que hablábamos recién con la ministra y la senadora, ¿cómo se puede arreglar ese tema más allá de lo normal? Porque ya sabemos con los canales que están hoy día, hay regiones que quedan sin jueces, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros para...? Ya, pero eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Entonces, nosotros lo vamos a tomar ahora para poder, el próximo día, hablar con el Ejecutivo, tratar de hacer un compromiso de eso. Pero necesitamos un número, porque no solamente yo creo que es agregar, sino que también tiene que ir por un factor económico diferenciado. Porque usted acaba de decir que no les conviene. El no convenir es básicamente lo económico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un número para que nosotros podamos hablar con el Ejecutivo, plantear esta necesidad, no hacer todo en un año, pero que sea progresivo, pero que vaya incorporando también los factores que son más allá de lo profesional, sino que lo económico? El Ejecutivo es modificar la ley de la Academia Judicial, en el sentido de establecer una suerte de servicio militar obligatorio, en el sentido que todos los egresados de la Academia Judicial tienen que efectivamente postular, o sea, más bien se les llama y tienen que presentarse. Porque aquí tienen la obligación nada más que de una vez, creo que presentarse a postular a un concurso, y si no quedan, simplemente quedan liberados de la obligación de devolver lo que el Estado gastó en su capacitación. Claro, y eventualmente también a lo mejor permitir por una ley que se pueda realizar la labor del juez, de la jueza en estos lugares más apartados por la vía del teletrabajo, porque eso también evita que el juez, o sea, impide, el juez no va a incurrir en gastos para poder trasladar hacia el lugar, buscar un lugar donde poder desempeñarse, esto para la efecto de las suplencias. Yo, senador, quizás es una idea, pero creo que parte de que los jueces no se vayan a los lugares apartados tiene que ver con que no hay casas para los jueces. Por ejemplo, yo visito Tocopilla. En Tocopilla hay una casa para el juez, entonces cuando lo he visitado están los jueces por Zoom
Un juez por suma es muy difícil que pueda controlar y así le pasará en otros lugares. Entonces quizás si tiene que ver con presupuesto, en un proyecto que implique casas en aquellos lugares que son apartados. Porque así los jueces se van a incentivar a irse a esos lugares. Porque como le decía, yo visité Tocopilla y hay una casa, ¿y dónde viven? No hay un hotel, como no hay una casa que puedan arrendar. O sea, es difícil, es más difícil para ellos. Y estos funcionarios que hacen suplencias, por ejemplo, hoy día como se permite, hacen la suplencia como jueces telemáticos. Y es difícil que un juez pueda en esas condiciones ejercer propiamente y por periodos acotados la jurisdicción. Entonces, ya que estamos hablando de presupuesto, uno podría hacer un proyecto quizá de casa en lugares apartados para jueces, porque eso incentivaría que se fueran a esos lugares apartados. No sé, supongo que hay otros, Chaitén, no sé, Ancud, hay otros los lugares apartados. No estoy hablando de grandes ciudades porque ahí es más fácil que uno consiga arriendo, pero en los lugares apartados no. Entonces se tienen que trasladar con su familia o no, y una vivienda fiscal les ayudaría, yo creo que mucho. ¿Nos podrían ayudar a definir esos lugares? Yo le digo Tocopilla, ¿no? Sí. Pero porque No, necesito Antofagasta, sí, ¿no? entiendo, pero, Sí, pero, pero no, debe haber, pero o sea, si sabemos cuántas son, porque podríamos... podría ser un proyecto que- No podemos hacer ese levantamiento, tenemos todos los datos Ok, estadísticos. mucho. Y perdón, una última cosa. Además, hay mucho trabajo en los tribunales, entonces los suplentes van, asumen, después dicen que es mucha pega y renuncian. Y eso está pasando también. Así que... Gracias, ministra. Senador Latorre, le ofrezco la palabra. Muy amable, senador presidente. Sobre este tema, nada más comentar de que efectivamente con la guía del presidente de la Corte y trabajando en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, nosotros como Academia Judicial hicimos una propuesta de cambio legislativo para solucionar, a nuestro juicio, definitivamente este problema de los suplentes. Y básicamente una cosa muy simple, los egresados de la Academia, cuando salen, terminan y no tienen ningún vínculo estricto con el Poder Judicial. Ellos postulan a lo que ellos les interese ir. ¿Ya? Tienen esta obligación de hacer una cantidad de postulaciones, son 2 postulaciones en los próximos 2 años, pero realmente no se pueden destinar a un lugar específico. Y el cambio que estábamos proponiendo es que los egresados ingresaran automáticamente al escalafón primario y se formara un grupo, un stock, no sé cómo llamarle, que no sea tan cosista, pero que estuviesen disponibles para hacer la suplencia donde el Poder Judicial requiriera. En la cantidad suficiente, la estimación era 150 personas las que necesitaría el Poder Judicial, y con un cambio muy importante, porque hoy en día, cuando se hace una suplencia, el que suple gana el sueldo del suplido. Lo que nosotros estábamos proponiendo es que no ganara el sueldo completo, que es un incentivo perverso, porque muchos se quieren quedar haciendo solo suplencias y no ir a cargo titulares, sino que ganaran el 70%. Con ese cambio, este proyecto tiene 0 costo fiscal. O sea, haríamos el grupo de gente que necesita el Poder Judicial, se podrían destinar y no tiene costo fiscal. Por lo menos en este aspecto, hay costos de administración de este pool de gente, en fin, pero es marginal frente al problema. Y bueno, yo quedé con una pregunta de la senadora, pero no sé si la contesto después sobre formación o si la contesto inmediatamente. Presidente, usted me dirá. Pero es muy breve, porque ella preguntaba, lamentablemente no está, pero ¿por qué el aumento de formación? Y básicamente por 2 razones, porque vamos a hacer un programa de formación más adicional que no se hizo este año, y además por la dinámica propia de la ejecución. Los programas duran un poco menos de un año y hay veces que se concentra la ejecución más en un año que en otro, va a haber más ejecución durante el próximo año. Esa es la razón por la cual el presupuesto aumenta. Muchas gracias, presidente. Gracias. Solamente antes que siga usted y dar la palabra, lo que estamos hablando, nosotros tenemos mañana con el ministro de Justicia, de este mismo ejercicio. No sé si es muy apurado pedírselo antes de las 4:30 para poder conversar con él. ¿De las casas fiscales? La problemática que hemos planteado de la... ¿Sí? Perfecto, gracias. Senador Latorre, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar ministra y a todos los representantes del Poder Judicial, agradecer su presentación. Yo tengo un par de preguntas y comentarios
breves. Uno, valorar la nueva glosa de derechos humanos vinculado al Plan Nacional, a la digitalización, ¿no?, de las causas de derechos humanos. Mi pregunta es si es, no lo registré en la presentación, si es por una única vez estos profesionales para completar toda la digitalización de los archivos o es por etapa. Si pudieran profundizar un poquito en aquello, se lo agradecería mucho, pero valoro, y que además es un aumento muy pequeño, digamos, del presupuesto en términos globales, entonces por eso quería ver el alcance del mismo. Y luego iba a consultar también algo que abordó la senadora Ebensperger, por su intermedio, presidente, que tiene que ver con la baja ejecución presupuestaria en inversión, infraestructura. Claro, el MOP también ha tenido sus dificultades, pero si uno compara la ejecución del MOP es sobre el 50%, la del Poder Judicial está en el 30%, algo así, 30,8%, a agosto del 2024. Y bueno, y después se explican, digamos, las licitaciones fallidas, distintos problemas. Pero una pregunta más de fondo, que a veces la ley de presupuesto nos ayuda a orientar futuras políticas públicas, ¿no? Se resuelve el problema coyuntural, pero muchas veces las glosas, los acuerdos que se llegan en la mixta y en la sala va orientando como futuras decisiones. Entonces mi pregunta es, ¿no será mejor, dado para los recursos fiscales y para el Estado, que estas obras más complejas pasen de alguna manera o hay una coordinación con el mismo Ministerio de Obras Públicas o con, por ejemplo, la empresa pública Desarrollo País, que es una iniciativa público-privada, ¿no? Digamos, con gente que tiene mucha experiencia en licitaciones y que, claro, el Poder Judicial pueda mantener su departamento de infraestructura, que pueda asesorar en términos expertos las necesidades particulares que requieren los edificios, ¿no?, para los usos que va a tener, pero que la licitación misma y todos los aspectos más técnicos, administrativos, de gestión los lleve quien, no sé, el Ministerio de Obras Públicas o esta empresa de Desarrollo País. Buscar una fórmula, porque efectivamente son hartos recursos, la ejecución es baja, hay problemas, esto que se tenga que contratar gente especializada para mejorar las bases de licitación. O sea, me parece que, ¿no?, como pastelero tus pasteles, digamos, de alguna manera, como en términos de la infraestructura y el desarrollo necesario en distintas regiones, además distintos proyectos. Esa es una pregunta que la planteo, insisto, a veces no va a quedar resuelto para el presupuesto 2025, pero puede ir orientando decisiones futuras más racionales, más eficientes también en el uso de los recursos públicos. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Diputada, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, también aprovecho de saludarles al presidente y también a las ministras presentes. Presidente, yo en realidad, dado que ya se hicieron varias preguntas que también tenía, no voy a ahondar en ellas, me gustaría preguntar sobre la Academia Judicial. Respecto a el programa de perfeccionamiento, si es que, porque ahí se pueden observar, ¿cierto?, un listado de beneficiarios, de instituciones en las que se puede, en el fondo, perfeccionar, pero saber los requisitos que existen, es decir, cuáles son las evaluaciones que hay respecto a la institución, si hay algún requisito no sé, de acreditación o del plan de formación, cuáles son no sé, los énfasis que se ponen al momento de definir si se puede realizar ese perfeccionamiento en tal o cual institución. Señor presidente. Gracias, diputado. Director. A ver, no sé si entendí perfectamente la pregunta, diputada, pero el programa de perfeccionamiento es la educación continua que tienen que cursar todos los miembros del Poder Judicial, que sean titulares o contratas por más de 3 años. Ellos tienen que postular una vez al año, lo hacen en esta época, está abierto a un curso en el año, y por el cual además recibe una comisión de servicio para hacerlo, y va a depender esa comisión de la naturaleza del curso, si es presencial o el curso en línea. Esos cursos nosotros los elaboramos a partir de estudios de necesidades de capacitación, se levanta la información, las necesidades institucionales, las necesidades de los propios judiciales, y se arma una parrilla de cursos a los cuales ellos postulan.
La postulación es voluntaria. El único incentivo para hacerlo es que para ser calificado en lista de mérito, el funcionario o la funcionaria tiene que haber postulado, no necesariamente haberlo cursado ni menos aprobado el curso. Una vez que nosotros definimos esto, los cursos se licitan, una licitación abierta, y postulan muy diversas instituciones. En los casos de los cursos en línea, la licitación se hace una única vez y lo sigue dando la misma institución que lo dio, a menos que esa institución sea mal evaluada o desista de continuar, y en ese caso se vuelve a licitar, porque es un tema también como de propiedad intelectual, el curso lo hicieron ellos, digamos. Los cursos presenciales se licitan en cada oportunidad, y hay una pauta de evaluación de esos postulantes, y son generalmente instituciones académicas, universidades o integrantes del mismo poder judicial. Y en algunos cursos nosotros forzamos que hayan equipos mixtos por la naturaleza del curso. Paralelamente, nosotros tenemos la posibilidad de homologar cursos que dan terceros, que no hay recursos involucrados, pero que nosotros le certificamos este curso, y la persona que lo toma lo puede hacer valer por su curso de perfeccionamiento, y le vale para tener esta posibilidad de ser calificado en lista de mérito, le vale como si hubiera postulado a un curso. Y hay un listado de cursos que el Consejo Directivo ha ido homologando en el tiempo, y que nosotros vamos revisando semestralmente para ver si mantienen los estándares bajo los cuales fue homologado. No sé si a eso apuntaba su pregunta o no la estoy respondiendo adecuadamente. Que en algunos casos, claro, figuraban al menos en el listado que estaba viendo del subtítulo, instituciones con harto prestigio, reconocimiento, otras que me parecían menos conocidas. Entonces, por eso quería saber, por ejemplo, estaba la Escuela Europea de Negocios Chile, SPA. Entonces, como para conocer, ¿cierto?, cuáles son los criterios en realidad, si se hace, pero bien, usted me decía que era por licitación. Por licitación hay una pauta de evaluación a los que nosotros contratamos, y por lo tanto se les paga, y se les paga un honorario a todo el mundo igual por hora docente que está estipulado. Tratamos además de incentivar de que los cursos que son en regiones se los tratemos de adjudicar a instituciones de regiones. Una decisión que hemos tratado de presionar, los cursos se concentraban demasiado en Santiago. Y en el caso de los cursos homologados, insisto, yo no sé en qué calidad esta realmente no me suena a la primera que acaba de mencionar. Ahí no hay recursos involucrados, simplemente un análisis de... pero son instituciones acreditadas en general, entonces como que no lo tengo muy claro en ese caso en particular, perdón. Gracias, director. Lo voy a molestar como llegó la senadora. Respóndale, por favor, lo que nos explicó a nosotros. Sí, no, sí. Perdón, pero... Muy breve, muchas gracias, presidente. Y respondo a la inquietud de la senadora. El próximo año el incremento de los recursos para el programa de formación tiene dos razones. Uno es que vamos a hacer un programa de formación más adicional, uno completamente nuevo, y además, por la forma como se ejecutan los programas, se van a concentrar más meses de ejecución que los que se concentraron este año. ¿Ya? Porque como duran un año y han partido, terminan el año siguiente, hay más meses de ejecución de programa que los que tuvimos este año. Entonces, por esas dos razones, el presupuesto termina elevándose. Y hay una razón adicional que podría sumar, que es como vamos a aumentar el ritmo en general. Estamos aumentando los procesos de selección. Los procesos de selección nuestros son caros. Y ya entonces empezamos a pensar en los procesos de selección para el 2026, y por lo tanto también estamos haciendo más procesos de selección que los que hicimos en el 2024. Esas son las razones. Muchas gracias, director. Señor Gómez, con respecto a lo que planteó... Ponce, perdón. Sí, Ponce, le pido disculpas. Con respecto a lo que planteó el senador Latorre, es que el tema de las licitaciones, la obra, el MOP... Presidente, tocar varios de los puntos que se plantearon. Efectivamente, dentro de lo que tenemos planificado como estrategia del próximo año, hay revisiones internas y también hay revisiones externas. O sea, está tomado los dos puntos. Sí, ya tuvimos una reunión con la empresa pública País, justamente para ver un par de proyectos y ver cómo podemos armar algunas circunstancias, sobre todo sobre proyectos que tenemos por ejecutar. Así que eso lo iniciamos las conversaciones a principios de septiembre. Para este mes tenemos pactado una segunda reunión, así que estamos trabajando en eso. Respecto al MOP, el MOP hace
muchos años atrás construyó para el Poder Judicial por motivos que yo desconozco. Tenemos una forma distinta de trabajar y habrá que revisar eso por las entidades que corresponda. Respecto al tema de los procesos de pago, en general, salvo casos muy particulares, pagamos dentro de los 30 días una vez que la empresa entrega toda la documentación. Así que por ese lado, salvo con un tema puntual, se cumple con ello. Y pagamos generalmente entre febrero y diciembre. En enero no pagamos porque no hay identificación presupuestaria, así que no se puede pagar con el subtítulo 31, lo cual está contemplado en las bases para que no sea efectivamente complejo. Respecto a la quiebra de las empresas, solamente 2 empresas han quebrado de las 17 que han construido. Eso solamente el proyecto es 2.000 millones de pesos, porque no tomamos en consideración los otros proyectos de menor envergadura. Y ahí llegamos a una inversión de 330.000 millones de pesos. Sobre la ejecución del subtítulo 31, a septiembre no tengo todas las facturas ingresadas, pero llevamos cerca de un 42% y esperamos llegar a un 70% aproximadamente a fin de año, de acuerdo a las mismas directrices que tiene dadas el Consejo Superior. Eso básicamente por la no adjudicación de 2 proyectos principales. Eso sería, creo, respondí todas las preguntas. Muchas gracias, directora. Ya. Presidente, voy a responder las preguntas que tienen que ver con los puntos de subtítulo 21 de dotación, y luego lo que tiene que ver con los ingresos lo va a atender Mabel y el jefe de finanzas, que es Antonio Rojas. Pero voy a partir primero por las otras preguntas. Respecto del proyecto de derechos humanos, ese es un proyecto que en la ley de presupuesto viene por un año. El monto que ahora se asigna es transitorio por un año, pero en realidad ese proyecto se empezó a ejecutar a fines del año pasado con recursos disponibles en el Poder Judicial, funcionarios en comisión de servicio, otros funcionarios que habían trabajado en juzgados del crimen. Es un pequeño grupo, ahora se va a poder fortalecer. Este año también se ha mantenido ese grupo que está trabajando a cargo de la secretaria de la Secretaría Criminal de la Corte de Santiago. Entonces ella, además de sus funciones normales, apoya en este proyecto. Entonces lo que va a permitir estos recursos especiales es fortalecer el equipo que está a cargo del proyecto durante el año 2025 con estas 12 personas que se consideran. Hoy día tenemos 3, 4 personas trabajando según la disponibilidad que tiene. Sí. Gracias, presidente. Mi pregunta es si el plan de digitalización es para completarlo durante el año 2025 o continúa, digamos, por la cantidad de archivos, etcétera, porque entiendo que hay un tema de memoria y de interrelación entre las causas, los archivos, etcétera. Esa es mi pregunta también. Es probable que continúe en parte el próximo año, porque se había determinado un plazo, o sea, el 2026. Todo va a depender de cuándo se empiece a hacer la digitalización propiamente, porque ahora se ha avanzado en la búsqueda de las causas en el archivo judicial. Entonces, ahora tendríamos que contratar la empresa y conforme a eso se podrá avanzar. Pero probablemente va a terminar el 2026, según la estimación. Después, respecto de lo que planteó la senadora respecto de los proyectos de ley que están en trámite y que crean cargos de juez, efectivamente nosotros estamos en conocimiento de esos proyectos y en algunos se ha trabajado con el Ministerio de Justicia, se ha coordinado con la Academia Judicial respecto de la necesidad de tener personas con el curso de formación aprobada para proveer esos cargos, pero para poder efectivamente proveerlos y disponer de los recursos financieros que traen esas leyes, se necesita que sean ya publicadas y estén en ejecución. Entonces, por eso nosotros planteábamos que el proyecto de las causas rezagadas por la pandemia ayuda mucho en ese proceso que va entre la situación actual, donde se requieren esos jueces, y que las leyes entren en ejecución y estén aprobadas y podamos disponer de esos recursos. Entonces, de ahí la relación entre lo que planifica la Academia y la realidad que tiene hoy día el Poder Judicial. Entonces, derivado de este plan de rezago, se genera también una necesidad de suplencias, que era otra de las preguntas que se estaban planteando, porque el artículo 101, que era uno de los que yo hice referencia, a través de los cuales se implementa el plan de causas rezagadas y que permite destinar jueces de un tribunal a otro, para no perder ese juez en el tribunal de origen, se nombra un suplente.
Entonces, esa situación genera una mayor cantidad de suplentes porque de alguna manera el cargo que tiene un juez se transforma en 2 personas que están desempeñando el cargo. Uno como destinado, el titular, y el suplente que está en la plaza titular. Entonces, eso genera, en términos del propio proyecto, aproximadamente 100 cargos que están en esa condición. Y en muchos casos los jueces se van supliendo entre ellos. Por ejemplo, en las ciudades más grandes normalmente son jueces de ciudades más pequeñas que hacen la suplencia, pero se requiere el reemplazo en la ciudad más pequeña, normalmente en las comunas. Y ahí es donde está la dificultad que se planteaba de que los egresados de la academia no están interesados en llegar a hacer las suplencias ahí. Y tampoco los miembros del escalafón primario porque, como digo, les interesan los cargos más de ciudades más grandes. Entonces, de ahí que se ha buscado formas para proveer de habilitación de abogados funcionarios, como planteaba la ministra, pero esa no es la solución ideal y, por lo tanto, está ese proyecto que está trabajando la Academia de poder cambiar la ley de la forma que ingresan las personas al Poder Judicial. Respecto de la ley de compra, efectivamente el Poder Judicial se ha adscrito voluntariamente al sistema, pero el hecho que ahora es obligatorio genera un mayor desafío en los temas que tienen que ver con que hasta ahora el Poder Judicial no está en el sistema del Tribunal de Compras Públicas. Entonces, ante esa situación lo que se estaban pidiendo eran apoyos de abogados que no existen en las administraciones zonales para que puedan hacer revisiones previas para evitar llegar a esa situación o, en caso de llegar, poder hacer las defensas que correspondan. Entonces, era fortalecer el equipo principalmente con aspectos con estos abogados y además también para poder hacer los ajustes en las nuevas modificaciones que contempla la ley de compra, porque finalmente el Poder Judicial se adscribe, pero la ley de compras tiene cambios respecto de lo que actualmente se aplica. Y respecto de la Secretaría de la Infancia, esta petición obedece a una política de infancia y adolescencia que aprobó la Corte Suprema años atrás. Entonces, la comisión que está a cargo desde la Corte Suprema ha pedido avanzar en esto. Probablemente, al no tener recursos, busquen otras alternativas que pueden ser, como usted planteaba, especializar alguna área, juntar personas de distintas que están actualmente en otras funciones en la Corte. Pero no, eso estaría por revisarse. Entonces, y el último punto es respecto del aumento de los ingresos. Entonces, ahí era donde habíamos... Muchas gracias, directora. ¿Quién va a hablar primero, don Antonio o Mabel? Sí, yo hablo. Ya, don Antonio, jefe de finanzas. Muchas gracias, presidente. Respecto a los ingresos, tenemos en la pantalla lo que preguntaba la senadora, respecto de los 127% en la cuenta de otros ingresos corrientes. Nosotros desde hace bastantes años hemos ido trabajando no tan solo en términos del gasto, de hacer un gasto razonable y consciente, sino que también en términos de lo que importa los ingresos. Es así como con el Banco Estado firmamos un convenio de incremento y remuneración de las cuentas corrientes jurisdiccionales. Esa remuneración está basada en una tasa nominal de 30 días que el Banco Estado nos paga diariamente por los saldos que vamos manteniendo diariamente, perdón la redundancia, diariamente en las cuentas corrientes jurisdiccionales. En ese momento, cuando hicimos el trabajo, aparte de la tasa que estaba creciendo y estaba en alza, también introdujimos el tema de las cuentas corrientes operacionales, porque en las cuentas corrientes operacionales nosotros no nos estaba remunerando absolutamente nada y manteníamos saldos con niveles bastante altos. Es así como en las metas que nos colocaba el Ministerio de Hacienda respecto de los ingresos, nosotros las fuimos cumpliendo cada vez de una manera más rápida, porque obviamente la tasa de interés como se incrementaba, o en épocas de tasas altas, la remuneración era también alta, la meta se hacía cada vez más fácil de cumplir. Se generó con eso
alto nivel de saldo inicial, saldo final de caja o saldo de caja. Eso implicaba que al final del año nos sobraba mucho presupuesto y teníamos firmado hasta el año pasado un convenio de desempeño con el Ministerio de Hacienda en ese sentido, en donde nosotros teníamos participación en parte de ese saldo. Sí, como no. Para abreviar. Lo que pasa, presidente, es que lo que entiendo de la explicación, y si es así, eso ya lo conversamos el año pasado, ¿no es cierto? Estos son ingresos propios de la Corte, que tienen mucho más de lo que ahí aparecen, pero para poder gastarlo requieren autorización de Hacienda. Entiendo, por lo tanto, que este año sube a 32.000 porque Hacienda les autorizó eso. Perfecto, O sea, a mí me queda claro, lo vimos el año pasado. Eso es. En el fondo, lo último, si me permite, presidente, decir que en el presupuesto 1,4% está autofinanciado, dada esa situación, por recursos propios. Muchas gracias, don Antonio. Mabel, ¿va a agregar algo? Ya, muchas gracias. Bueno, como está todo respuesto, yo le quiero proponer a los integrantes de esta comisión que votemos la partida completa el día de hoy y así dar por aprobada la partida del ministro. Pues nos quedamos con la tarea, ministra, ¿ya? Lo que conversamos de poder adjuntar y ver cómo podemos ayudar nosotros. Solamente un ejemplo, esto mismo lo vivimos nosotros con el Ministerio Público, cuando está don Jorge Gao. Y le planteamos esto y a raíz de eso hoy día se está tramitando la reforma del poder. Entonces, podemos ayudar en eso, estaríamos felices de hacerlo. Secretario, en votación. Gracias, señor presidente. El presidente pone en votación la partida 03 correspondiente al Poder Judicial en todos sus capítulos, programas y glosas. Diputada Jomans. Senador Latorre. A favor. Senadora Ebensperger. A favor. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la partida correspondiente al Poder Judicial. Solamente consignar, secretario, que el diputado Romero cuando se fue me dijo que no tenía ninguna acotación al presupuesto, que también lo aprobaría si estuviera presente, para que quede consignado. Muy bien, presidente. Gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto y agradecerle a usted, presidente, a la ministra y a sus directores el día de hoy, sea por levantar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.